Un saludo, apreciados estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a la clase de la presente semana. En esta semana nosotros vamos a estudiar el tema impactos de las actividades humanas en los ecosistemas. La destreza que vamos a desarrollar es indagar con el uso de las TICs y otros recursos y analizar las causas de los impactos de las actividades en los hábitats e inferir sus consecuencias y discutir los resultados. Indagar con el uso de las TIC y otros recursos sobre las causas de los impactos de las actividades humanas en los hábitats permite analizar cómo nuestras acciones afectan a la biodiversidad y al equilibrio natural. Esta destreza dentro de la dimensión de protección del ambiente promueve la reflexión sobre el desarrollo sostenible y fomenta el compromiso con la conservación de los recursos naturales y el respeto por todos los seres vivos que conforman nuestro territorio. Impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. Consideramos impacto ambiental al conjunto de consecuencias que se dan en el medio ambiente por efecto de la explotación de los recursos naturales y el irrespeto en sí a la naturaleza. A los principales impactos ambientales los clasificamos de la siguiente manera. Impactos atmosféricos son aquellos que tienen que ver con la afectación al aire atmosférico. Aquí nos encontramos con la contaminación del aire, el aumento de la temperatura y la alteración del clima. Dentro de los impactos hidrológicos nos referimos al agua. Tenemos la contaminación del agua y la alteración de caudales. Dentro de los impactos que se producen en el suelo, nos encontramos en sí con la contaminación del suelo, la erosión y desertificación, la sobreexplotación, las alteraciones en la sedimentación y las transformaciones en la cubierta vegetal. Dentro de los impactos en la morfología del terreno, nos encontramos con la modificación de pendientes, creación de desniveles y hundimientos. Dentro de los impactos visuales y acústicos nos encontramos con las modificaciones en el aspecto del paisaje y la aparición de ruidos debido al funcionamiento de máquinas o la circulación de vehículos. Dentro de los impactos biológicos y ecológicos nos encontramos con la alteración en el desarrollo de los seres vivos, cambios en el comportamiento de los animales, pérdida de hábitats, reducción de la biodiversidad y modificación de las cadenas y redes tróficas. Entonces, señoritas y jóvenes estudiantes, el impacto es la consecuencia de la explotación de los recursos naturales y en sí del irrespeto del hombre frente al medio ambiente. Entre los principales impactos generados por la explotación y la utilización de diversos recursos naturales está la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Es la alteración de las propiedades del aire, el agua, el suelo o los alimentos, entre otros, debido a la incorporación de diversas sustancias o emisiones de energía denominadas contaminantes. Pero, ¿cuáles son las clases de contaminantes? Nosotros tenemos dos clases de contaminantes, los contaminantes degradables y los contaminantes no degradables. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Que los unos se descomponen, se degradan y los otros no se descomponen, no se pueden degradar. Los degradables son aquellos que se descomponen por procesos naturales, tanto físicos como químicos o biológicos. Por ejemplo, nos encontramos frente a todos los residuos de vegetales y animales.
Estos, debido a la presencia de hongos, bacterias, estos se descomponen. En cambio, los no degradables son aquellos que no se descomponen por procesos naturales y por lo tanto es muy indispensable reciclarlos. Por ejemplo, aquí observamos las pilas, observamos los residuos de plástico, de telas, etcétera. Los efectos de la contaminación son múltiples. Tenemos los daños para la salud del ser humano y animales, la disminución en el crecimiento y expansión de la vegetación, la extinción o también se puede decir desaparición de especies, el deterioro de edificios y monumentos, entre otros. Los contaminantes gaseosos, ¿a dónde van? Ellos pasan a la atmósfera donde la circulación atmosférica los traslada hacia otras zonas del planeta. Por ejemplo, observamos aquí gran cantidad de humo emanado por estas fábricas e industrias. Este humo es dispersado o se disemina por todo el área atmosférico debido a las corrientes de aire. Es decir, ellas se trasladan desde el lugar de origen hacia otros lugares. El medio acuático también es un medio de acumulación y dispersión y distribución de contaminantes. Por ejemplo, ustedes saben que los caudales de las quebradas, de los ríos, son aquellos que llevan gran cantidad de basura en sí, de desechos de industrias, de desechos en sí también de animales, de plantas. Ellos se convierten como el camino que transporta o como la vía que transporta la contaminación y a dónde va hacia los depósitos, hacia el mar. Aquí observamos que en el límite entre el mar y la parte del suelo, observamos que ahí se deposita esta basura, esta gran cantidad de basura, tanto orgánica como inorgánica, que ha sido transportada por los ríos o quebradas. El suelo recibe contaminantes a través de la atmósfera y la hidrosfera, los cuales acumulan o la transfieren a la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Biosfera es el lugar en donde se desarrolla la vida, ¿sí? Entonces, la biosfera se ve afectada por la acumulación también de gran cantidad de productos orgánicos e inorgánicos que son considerados como basuras. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de permitir que estos contaminantes vayan a afectar a otras zonas? ¿Qué debemos hacer? A lo mejor reciclarlos, ¿verdad? Darles otro proceso. Por ejemplo, la materia orgánica se la puede reciclar y se puede producir humus, que es muy importante para el desarrollo de las plantas, para utilizar en agricultura. En cambio, los otros productos que no son degradables se los puede reciclar para que estos sean reutilizados en las fábricas e industrias. A menudo, las sustancias contaminantes afectan a zonas muy alejadas de los puntos donde se ha producido la emisión, lo que acabamos de decir. Nosotros o las grandes ciudades producen gran cantidad de productos considerados como basura. ¿Hacia dónde van? Cuando no son tratados de una forma racional, estos se transforman ya en contaminantes y son arrastrados por el agua, si son productos orgánicos e inorgánicos, y si son gases, suben a la atmósfera y van hacia otros lugares, son diseminados hacia otros lugares. En el caso del aire, debido a las grandes corrientes de aire, llevan estos gases y dispersan en toda la atmósfera. Y en caso de los otros productos considerados como basuras, son transportados por el agua y van y contaminan otros lugares. Las fuentes más importantes de contaminación atmosférica son la contaminación natural y la contaminación de origen antrópico. De origen antrópico quiere decir que es aquella producida por el hombre. La contaminación natural procede principalmente de la actividad geológica de la Tierra, que por ejemplo son gases emitidos por los volcanes u originados durante las tormentas. Por ejemplo, cuando hay erupciones volcánicas hay gran cantidad de emanación de gases
que son aquellos dispersados en la atmósfera. Entonces, eso se trata de una contaminación natural. Es decir, es algo producido por la naturaleza mismo. En cambio, la contaminación de origen antrópico proviene de las distintas actividades humanas, fundamentalmente de la combustión de carburantes fósiles y de las transformaciones industriales. La mayor amenaza para el equilibrio de la atmósfera está en la contaminación antrópica. Mucho ojo, la mayor amenaza para el equilibrio de la atmósfera está en la contaminación antrópica, es decir, en aquella producida por el ser humano. Los impactos los impactos de los contaminantes atmosféricos producen la lluvia ácida y el smog. La lluvia ácida es la consecuencia de la incorporación de ácido sulfúrico y ácido nítrico al agua de la lluvia. Tiene un pH inferior a 5,6 y provoca la muerte de los organismos menos resistentes. También afecta a las pinturas y las rocas que forman edificios y monumentos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en un laboratorio, puede ser frente al ácido sulfúrico y al ácido nítrico, estos deben ser tratados con mucha precaución, con mucha responsabilidad y debemos evitar que estas sustancias se nos dispersen hacia el medio ambiente, ¿sí? Porque al llegar allá producen, dice, se combinan con el agua lluvia y producen en sí la lluvia ácida. El smog. Los efectos del smog son altamente tóxicos. En las personas provoca irritación a la piel y las mucosas, produce asma en los individuos sensibles y produce aumentos de los problemas cardiorrespiratorios. Es decir, como se da cuenta, afecta al aparato respiratorio. Además, altera la cubierta vegetal y provoca corrosión en diversos tipos de materiales. Destrucción de la capa de ozono. En la capa de ozono o el lugar donde se encuentra la capa de ozono es en la estratosfera. En la estratosfera se encuentra la capa de ozono que es un oxígeno 3, O3. El símbolo es O3. Este gas actúa como un filtro que protege las radiaciones ultravioletas del sol. Es decir, este gas es muy importante porque permite que los rayos ultravioletas no caigan con mucha intensidad en los seres vivos, es decir, aquí en la biosfera. Pero ¿qué pasa de hoy en día? De hoy en día, debido a la gran contaminación, especialmente a la utilización de aerosoles, sprays, estos van y atacan directamente a la capa de ozono y la perforan. Aquí se puede observar cómo han perforado esta capa de ozono. Al perforar la capa de ozono, da lugar a que los rayos intensos del sol caigan con mucha intensidad en la superficie terrestre y esto puede ser muy perjudicial porque puede provocar hasta un cáncer a la piel de los seres vivos. Hoy en día nos damos cuenta que a diferencia de años anteriores, los soles caen con mucha intensidad en el planeta, en la superficie, en el lugar donde nosotros habitamos. Es debido a la destrucción de la capa de ozono. La destrucción de la capa de ozono se concentra en algunas zonas de la estratosfera muy cercanas a los polos, en especial en la Antártida, en el Polo Sur, donde se ha comprobado que se forma un gran agujero durante algunas épocas del año. El libre paso de la radiación ultravioleta a través de la atmósfera puede perjudicar gravemente a los seres vivos, ya que esta radiación altera el ADN celular. Medidas de cuidado del ambiente. La mayoría de las actividades que el ser humano efectúa sobre el medio ambiente provocan un impacto ambiental sobre el entorno natural. Con el objetivo de reducir al mínimo dichos impactos, se aplican las siguientes medidas. Hay dos medidas que se pueden aplicar: medidas preventivas y medidas correctoras. Las medidas preventivas es antes de. En cambio, las correctoras son medidas que se las aplica después de, ¿sí?
Las medidas preventivas son todas aquellas que se llevan a cabo antes de que se produzca el impacto ambiental. Son preferibles a las medidas correctoras. En cambio, las medidas correctoras son todas aquellas que se ejecutan después de que se produce el impacto ambiental. Están destinadas a reducir o a eliminar el agente responsable del impacto. Muchas veces las medidas correctoras son insuficientes y de elevado costo. Entonces, aplicar las medidas preventivas es la mejor solución. Prevenir antes que lamentar. Gracias por su atención. Ahora les invito a que ustedes contesten un foro, el mismo que se encuentra subido en la plataforma. Les deseo mucha suerte. En la plataforma he subido unas instrucciones para trabajar el foro. Bien puede usted contestar la pregunta que se ha planteado en el foro o bien también puede hacer una réplica a la intervención de algún compañero. Pero al momento que hace usted la réplica de un compañero, debe decir, estoy muy de acuerdo con la opinión, por ejemplo, de mi compañera Rosita. ¿Por qué? Tiene que poner el justificado por qué está de acuerdo. O en su defecto puede también replicar y decir, yo no estoy de acuerdo con la opinión de Juanito, porque en esta parte no tiene razón debido a. Es decir, si está de acuerdo, ¿por qué? Y si no está de acuerdo, ¿por qué? Es decir, debe ubicar su o describir su argumento, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, jóvenes y señoritas estudiantes.